Bueno, buena tarde. Buenas tardes. La hacemos normalmente siempre en castellano porque además las grabamos y nos escucha mucha gente de fuera de aquí y nos interesa pues que lo pueda entender todo el mundo. Y como aquí pues también somos muy bilingües, pues lo vamos a hacer en castellano. A veces se me escapará alguna palabrita, pero bueno. Me voy a presentar porque veo que hay muchas caras nuevas hoy. ¿Cuántos es la primera vez que vienen? Ah, muy bien. Bueno, pues después no sé si os lo ha comentado Rebeca, si os queréis apuntar vuestro email allí en esa hoja, os iremos informando de todas las conferencias que vamos haciendo, más o menos vamos haciendo una o dos cada mes, de temas de interés para todo el mundo. Ahora nos presentamos, si el doctor Caldera quiere. Vamos a hacer la conferencia los dos. Aquí está el doctor Caldera. Normalmente siempre acabo yo y hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy voy a empezar yo y va a seguir él. Los dos, junto con todo el equipo que están por aquí escondidos, Rebeca, Andrés, Irene, formamos el equipo de A.Sana, que nos dedicamos pues a trabajar con la conciencia, a trabajar con todos los conflictos que tenemos, pero desde otro paradigma. Y hoy voy a empezar yo la conferencia para introduciros un poquito en este pensar del nuevo paradigma, este pensar de la biología, para que así, cuando llegue el doctor y empiece a hablaros de todos estos conflictos de los huesos, de los músculos, de los tendones, lo podáis mirar desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ello. A ver, este pasapalabra. Vamos a empezar con esta frase de Carl Gustav Jung, que es muy interesante y ya nos hace reflexionar muchísimo. Y dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Es bastante diferente de lo que sabemos hasta ahora, que pensamos que la enfermedad tenemos que atacarla. De entrada ya, nosotros en este paradigma casi que ya no le llamamos ni enfermedad. Para nosotros es un proceso de adaptación que hace nuestro cuerpo para avisarnos de cómo estamos viviendo y de que lo que estamos viviendo hay algún tema que no está en coherencia. Ahí es lo que tenemos que empezar a pensar. Por eso lo que dice Jung es así de cierto. Y hoy empezaréis a ver es como un nuevo idioma. El cuerpo nos habla constantemente, solo tenemos que aprender a descifrar qué nos está diciendo. Después con el doctor veréis qué nos dicen muchos de los huesos, no nos dará tiempo a darlos todos, pero sí vamos a hacer una síntesis de quizá los que más se afectan y lo que quiere decir cada uno. ¿Qué pasa cuando nosotros ya podemos saber qué me está diciendo mi rodilla, qué me está diciendo mi cadera, qué me está diciendo un dedo? Porque yo tengo todos los huesos, ¿por qué me duele uno y otro no? Es como cuando uno va al doctor, dice, es que señora, ya su rodilla ya tiene unos años. Dice, sí, pero a mí me duele la derecha y la izquierda tiene los mismos años y no me duele. ¿De acuerdo? Entonces nos está hablando, ese hueso nos habla. Vamos a empezar a pensar desde este paradigma para poder comprender lo que el doctor nos va a ir contando después de cada hueso. Vamos a hacer un poquito más de introducción. Otra frase de Carl Gustav Jung que también me gusta mucho. Dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la consciencia cósmica a que las reproduzca tantas veces como sea necesario,
para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Con lo cual, si la enfermedad nos está dando un mensaje, tenemos que descifrar ese mensaje para no repetir el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, podemos decir que la enfermedad simplemente es un proceso de aprendizaje. ¿Parece bien? Con lo cual no iremos a atacar la enfermedad, sino a entenderla, comprenderla y hacer los actos y pasos necesarios para dar otra información a nuestro cerebro y con nuestra biología no tenga que repetir muchas veces ese dolor o ese aviso. Os voy a contar una cosa que es muy importante para entender todo lo que hacemos. Fijaros, podemos trabajar con toda esta nueva visión, este nuevo paradigma, porque el inconsciente tiene unas leyes que nos lo permiten. Y os las voy a explicar así, poco rapidito, pero si entráis ya a comprender cómo funciona nuestro inconsciente, es mucho más fácil. Fijaros, para el inconsciente, el otro no existe. ¿Qué quiere decir el otro no existe? Si yo lo veo y lo toco. Para el inconsciente él no entiende esto. Si yo estoy sufriendo por mi hijo, porque oye, pues no sé si vive bien, no se está cuidando, o mi hija se ha juntado con un chico que no le conviene, mi hijo y mi hija igual están la mar de bien. Y yo me estoy preocupando. ¿Quién va a tener un síntoma? Yo o mi hija. ¿De quién es la preocupación? Mía. Eso quiere decir para el inconsciente el otro no existe. Yo siempre me estoy relacionando conmigo misma. Y cómo pienso, cómo actúo. Generalmente damos la culpa al otro, porque la culpa no nos gusta, se la damos al otro. Y si no, es que yo soy tonta. Y ahí ya vamos creando conflictos. Es inocente. Para el inconsciente se lo cree todo, no juzga. Eso nos da muchas ventajas. Porque si yo me doy cuenta de una información, puedo ir y cambiársela. Decirle, solo cambiando mi forma de pensar y de ver las cosas. Con eso solo ya estoy haciendo un cambio en mi biología y en mi neurología. Para el inconsciente real o simbólico, imaginario es lo mismo. Como os decía, si yo estoy sufriendo por mi hija, quien sufro soy yo. Y a lo mejor es, como diríamos, una alucinación mía. Porque yo alucino que mi hijo es infeliz porque está con una chica que no es lo que viene, que no sabe cocinar o que no sé cuántas cosas. Y él está muy feliz y además le gusta hasta cocinar él. Que en casa igual no le dejaban. ¿De acuerdo? O sea, no distingue. Por eso podéis entender que cuando vamos al cine y vemos una película que nos emociona, nos ponemos a llorar. Y verdad que todos sabemos que estamos en el cine y encima hemos pagado una entrada carísima y lloramos. ¿Por qué? Porque eso, para nosotros estamos ahí en esa película viviéndola, sintiendo esas emociones, y para nuestro inconsciente es real. Es como si yo estuviera viviendo esto. Por eso podemos cambiar información en nuestro inconsciente, pero para eso tenemos que descubrirla. Y algo que nos permite hacer todo esto, lo pongo en último lugar, es que para el inconsciente el tiempo no existe. Si yo he tenido un conflicto a los 20 años y sigo cargando con él a los 50, y me doy cuenta que todo lo que me está pasando es porque tuve aquel conflicto a los 20, como el inconsciente, para él el tiempo no existe, y yo me puedo ir a los 20 años y ahora, con la ventaja de que tengo mucha más información,
cambiar esa información a los 20 años. Fijaros, hay un dicho que dice, si fuera ahora, otro gallo cantaría. ¿Suena esto? Pues podemos ir a hacer cantar el gallo donde queramos, ahí donde hayamos tenido el conflicto. Para eso tenemos que comprender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestra biología, y hacerlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces solos no alcanzamos y necesitamos que alguien nos acompañe. Pero bueno, eso está bien, si no, no tendríamos trabajo. Eso también está bien a los que nos dedicamos a acompañar para resolver estos conflictos. Pero estas leyes son las que nos lo permiten. Por eso os las explico porque es muy importante. Y cuando escuchéis lo que diga el doctor, seguro que cada uno se irá con lo que diga con un dolor a una situación. A veces solo tomando conciencia de que esto me ha pasado por esto, yo ya estoy dando esa información diferente. Si además, al tomar conciencia, hago un cambio en mi vida, muchas veces desaparece ese síntoma. No os lo creáis, experimentarlo. No os creáis nada de lo que os diga, pero lo experimentáis cuando tengáis ocasión. Este es un dibujo que me gusta mucho, también es de Jung, que somos aquí muy enamorados de Jung. Fijaros, aquí vemos la punta de un iceberg. Esto sería nuestra mente consciente. Y aquí pone un 5%, esto es casi siendo muy generoso. La mayoría de veces el consciente está regido un 2%. Y el 98% restante es nuestro inconsciente. Cuando estamos elaborando esta forma de ver la enfermedad, lo que estamos haciendo es haciendo un viaje a nuestro inconsciente y buscar toda la información que está aquí. Porque ¿quién creéis que dirige vuestra vida? ¿Este o este? ¿Quién pesa más? Por eso funcionamos muy inconscientemente. Por eso los que hayáis visto la película Matrix, si no entendisteis nada, la miráis desde este paradigma y veréis otra película diferente. Porque muestra todo esto, todos los programas que nosotros llevamos. Llevamos toda una información en nuestro disco duro cuando llegamos al planeta Tierra que nos la muestra nuestro transgeneracional. Llevamos información de los 9 meses que estamos en la barriga de mamá. Y después, toda la educación, que bastante contradictoria es, ¿eh? Si te portas bien, mamá te querrá. Dice, resulta que me porto mal y que mi mamá no me quiere. Y todo esto lo repetimos muchas veces. Y esas informaciones quedan como programas. Estas y muchas más. Con lo cual, este viaje que hacemos al inconsciente, tomando conciencia, nos permite tener una proyección diferente de nosotros y de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno. Cuando ya dejamos de dar la culpa al otro para empezar a pensar ¿para qué me está sucediendo esto? O ¿para qué me duele la rodilla? Es muy diferente. Ya no tiene la culpa el mal tiempo, ni el trabajo, porque no todo el mundo que hace un trabajo le duele esto o le duele el otro. Yo que he trabajado muchos años en hospitales, porque mi profesión hasta hace muy poco era de enfermera, decía, es que me duele la espalda de mover a los pacientes. Pero no a todo el mundo le dolía la espalda. Entonces, ya dejemos de dar la culpa fuera para escucharnos y preguntarnos para qué de cada uno de los síntomas que tenemos. Los trastornos de músculos esqueléticos, su manifestación casi siempre es el dolor, ¿verdad? Hay inflamación, hay calor,
hay rubor y hay dolor. Y el dolor es proporcional al dolor emocional. O sea, la carga del conflicto que yo vivo tiene relación con el dolor que tenga. O sea, si hay más dolor, hay más carga emocional. Y esto es así como una regla de 3, ¿eh? ¿Qué nos hace cargar? Como os iba diciendo, las culpas, las creencias, los conflictos familiares, todo eso que vamos cargando. Muchas veces puede ser por un momento, un shock, algo que he vivido en el momento, pero en este caso del músculo esquelético acostumbran a ser conflictos que se van acumulando. O sea, el día a día me va llevando a procesos musculoesqueléticos. Nos sentimos rebasados por esta situación y es cuando empezamos con el diálogo, no puedo, ya no puedo más, ya estoy cansada, esto no hay quien lo aguante. Todo este diálogo nos genera manifestaciones. O sea, que empecemos a cambiar. Esto ya es... Ante todo este tipo de situaciones, se afecta el músculo, el hueso, el tendón, todo este aparato a través de desvalorizarnos. Ahora lo veréis cuando el doctor vaya mostrando cada hueso, os lo iráis repitiendo muchas veces. Nos desvalorizamos porque vivimos mal pensando, somos unos mal pensantes, pensamos mal de nosotros, de los otros, juzgamos, nos juzgamos y ahí entramos en todas estas creencias de no valgo y no merezco. Eso nos lleva a dolores. ¿Cómo podemos sanarnos? Un poquito, ya os lo he dicho, gracias a todas esas leyes del inconsciente y además nos sanamos cuando tomamos conciencia. Fijaros, en realidad todos estos procesos que vivimos de huesos, músculos, es como una fase de sanación. Ya ha habido un cambio en nosotros, ya estamos en fase de curación, pero ahí nos podemos eternizar, porque esa fase de curación tiene dos fases. Una, yo he pensado esto no puede hacer, no puede ser y voy a hacer algo diferente, y ahí ya se produce la inflamación, el dolor, pero después me quedo con el tengo que. Y vuelvo otra vez a estar en la desvalorización. Y ahí es donde nos cronificamos. Ahí es donde el dolor persiste y persiste. Paso a la fase de curación, pero no a la de resolución. Ahora lo veréis también. El doctor os lo explicará un poquito bien, mejor. ¿De acuerdo? Si yo soy consciente de las creencias, de las emociones que reprimo, no me puedo quedar igual. Tengo que hacer algo. En ese momento, cuando yo me pregunto el para qué, cuando yo empiezo a actuar con coherencia en mi vida, en la situación que se me está manifestando, ahí es cuando yo me sano. Con lo cual, la responsabilidad siempre ¿de quién es? De uno mismo. O sea que vamos a ver toda esta presentación pensando un poquito así de diferente. Fijaros, una de las formas de llegar al dolor es vivo una situación emocional que es impactante en ese momento. Y la vivo desde la desvalorización. Porque la misma situación vivida por 10 personas, no todos lo van a vivir igual. Uno lo puede vivir desvalorizándose, pero otro sintiendo que, pues a lo mejor que se va a morir de hambre. O que esto, cada uno lo va a vivir de una manera y le afectará a una parte diferente de su cuerpo. Según la parte, nosotros leemos el conflicto y cómo ha llegado. Por eso el cuerpo es un diálogo, es un libro
es nuestro libro de instrucciones. ¿Verdad que sí? Muchas veces decimos que sí, ya que vengo aquí a llevar a un libro de instrucciones, sería más fácil mi vida, porque al menos sé para qué vengo, sé qué estoy haciendo aquí, tendría un sentido, ¿verdad? Todos decimos, es que estaría bien tener un libro de instrucciones. Pues ese libro lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a leerlo. Es como si estuviera encriptado. ¿Y dónde está eso? En toda esa información que os he contado antes del transgeneracional, de lo que me pasa en mi vida, de lo que me duele. Todo esto me está diciendo dónde yo tengo que resolver mi vida. ¿Qué es esa asignatura pendiente que tengo? Es una lectura, es un idioma interesante. Cuando entramos en el músculo esquelético, entramos en desvalorización y de las palabras que más utilizamos es el no puedo, me siento impotente, no soy capaz. Todo esto nos lleva a este tipo de síntomas y patologías. Siempre hay una parte reprimida que no he manifestado, yo le llamo como un pollo congelado. Yo vivo una situación y me la callo, me la guardo, o a lo mejor la digo, pero no he expresado todo aquello y no de la manera adecuada. Igual sí que lo he hablado mucho, pero no he tomado conciencia de ello. En el momento que tomo conciencia, ahí sí puede haber un cambio. Cuando expreso esto es cuando puedo hacer este salto cuántico y entonces llegar a resolver el conflicto. Y aquí os voy a dejar con el doctor. Bueno, después de la gran introducción que ha hecho Rousset sobre las leyes del inconsciente y cómo nuestras emociones, ¿no?, afectan a nuestro cuerpo, la fórmula siempre está en para qué yo hago las cosas, no por qué. Formularos siempre esa pregunta. Cuando yo estoy en un lugar que no quiero estar, cuando estoy con una persona que no quiero estar, en vez de preguntarme por qué yo estoy con esta persona, pregúntate para qué estás con esta persona. ¿Qué sentido tiene que tú estés con esta persona? El inconsciente es muy inteligente, es cachondo, pero es inteligente y entonces recae directamente sobre nuestro cuerpo. Y todas las emociones que ha comentado Rousset, que nosotros no expresamos, nos las guardamos. Hasta que llega un momento en que nuestro cuerpo tiene que manifestarlo de alguna forma. Tiene que decir, ojo, que tú no estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Ojo, que estás yendo a lugares que no quieres ir, que estás con personas que no quieres estar. Y lo que hace nuestro cuerpo, a través de nuestro inconsciente, nos da los síntomas, las enfermedades. ¿Para qué nos da esto a nosotros? Porque somos tercos. Somos tercos, la raza humana es terca y no para. No para hasta que no se implica su cuerpo. Yo siempre estaré moviéndome hasta que mi cuerpo diga basta, mi cuerpo, mi mente, mi psique. Y entonces es cuando nosotros somatizamos estas incoherencias de vida que estamos llevando a cabo. Esto es a nivel general. Vamos a dejar ahora el inconsciente, que lo quiero mucho, y vamos a biologizarnos un poco. Bajar esto un poco al suelo y a nuestra biología, a nuestro cuerpo. Para hablar de trastornos, primero tenemos que saber qué es la normalidad. Cuando yo hablo, ejemplo aquí, ¿de qué estamos hablando?
cuando yo estoy hablando de trastornos musculoesqueléticos, tengo que saber, que todo el mundo entiende, que es el músculo y el hueso y otras partes más. Pero tengo que saber de dónde deriva esto. ¿Qué sentido tiene este músculo y este hueso en mi cuerpo? Y para esto yo me tengo que remontar a las leyes del Dr. Hammer. No sé si alguno de vosotros conocéis los postulados del Dr. Hammer. En su tercera ley biológica, en la evolución filogenética de la especie, de la raza humana, entonces sabemos que hay 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo, y de cada capa se derivan diferentes órganos. Lo que le diferencia al Dr. Hammer es que él divide el mesodermo, que conocemos clásicamente, en 2, en antiguo y en nuevo. Y estas estructuras, de las cuales vamos a hablar hoy, derivan del mesodermo nuevo y tienen una función muy concreta desde el punto de vista de evolución. Estoy en una fase, cuando yo ya tengo estos órganos, en los cuales yo tengo que salir a cazar, a traer la presa, tengo que salir a trabajar en esta sociedad. Y cuando yo tengo que salir a cazar y tengo que salir a trabajar, me estoy comparando continuamente. Este lo hace mejor, yo no voy a llegar. Y es entonces cuando llega un momento en que nuestro cuerpo dice basta, ya no aguanto más. Y entonces me desvalorizo ante ciertas situaciones, porque no tomo conciencia de ello. Y es cuando se manifiesta toda la sintomatología. No os voy a hablar de los 206 huesos, no os voy a hablar de los 650 músculos que podamos tener, porque esto me llevaría, tendría que hacer un repaso general y me llevaría días. Pero sí os voy a dar una aproximación de lo que significa cuando yo tengo una patología determinada o tengo una fractura o tengo un conflicto en el cual está involucrado un músculo, está involucrado un hueso, está involucrado un ligamento, está involucrado un cartílago. ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Qué conflicto tengo yo delante de esta historia? ¿Qué es lo que no he sabido solucionar? Esto sí, en una pincelada. ¿Qué tipo de estructuras implican y cuál es su significado? Es lo que estoy hablando. Vamos a hablar un poco en general y os daré unos ejemplos muy concretos de la mano, del pie, ya concretos, articulaciones, ligamentos y demás. Y si me acuerdo, os pondré ejemplos prácticos de personas conocidas. ¿Por qué y para qué sufrimos este tipo de síntomas y de enfermedades? Ya lo ha apuntado un poco Rousseau antes también, y yo lo acabaré de apuntar con la quinta ley del Dr. Hammer, de que cuando nosotros estamos actuando de una forma incoherente, se reactiva un programa, que es un programa especial de la naturaleza, para ayudarnos. Esto está en relación con lo que ha dicho Rousseau también, en relación a la primera diapositiva que ha puesto de Jung, de Carl Gustav Jung, de que la naturaleza, la enfermedad, es el esfuerzo que hace la naturaleza para venir a salvarnos. Por lo tanto, si yo estoy dentro de este nuevo paradigma, jamás pensaré que la enfermedad me va a venir a fastidiar. Por lo tanto, tengo que ser cauto en ese sentido. Y tengo que saber lo que me está diciendo eso a mí. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Indudablemente, lo voy diciendo. ¿Cómo se manifiesta esta incoherencia que estoy viviendo en mi cuerpo? Todas las personas viven los conflictos de forma diferente, totalmente diferente. No significa que todas las personas que tengan, por ejemplo, un esguince de tobillo lo van a vivir de la misma forma, porque se puede dar en distintos contextos de vida. Por lo tanto, lo vamos a tener en cuenta. Pero sí que hay unos patrones en los cuales el conflicto general ahí está. Después ya entraremos
depende de cómo lo viva esa persona, en cuestiones más específicas. Pero el patrón general será ese. Y cuando están afectados los huesos, los músculos, los ligamentos y demás, lo primero que yo tengo que pensar es que estoy desvalorizado ante una situación determinada. Estoy desvalorizado. ¿Por qué? Porque me estoy comparando. Y a mí lo que me enferma no es el hecho de que tenga ese esguince, sino la creencia que tengo en ello. Estamos hablando también de cómo podemos sanarnos o curarnos, ya lo ha apuntado Rousset antes. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que ver qué relación tiene ese conflicto que yo estoy viviendo, que se está manifestando en mi cuerpo y de qué forma se está manifestando. A partir de ahí, entonces, yo ya sabré. ¿Qué implicación tiene en nuestros días, en el día a día? Indudablemente las enfermedades, dejo esto entre comillas de enfermedades, o todos los procesos musculoesqueléticos, a nivel social, tienen una repercusión muy importante, no tan solo a nivel personal, sino a nivel social también. Y cómo es vista esa persona dentro de la sociedad. ¿Cómo es vista? Y hasta qué punto depende de uno mismo el sanarse. ¿Qué protagonismo tengo yo dentro de mi historia? Todo. Todo. Porque yo soy el único que me puedo sanar a mí. Si yo, por ejemplo, tengo una fractura, claro que voy a ir al médico. Me van a poner la escayola, o me van a operar, me van a poner unos clavos, o lo que fuere. Pero yo tengo que resolver el conflicto emocional, porque cualquier conflicto físico lleva implícito un conflicto emocional. De todos he sabido que las emociones implican en todo lo que nosotros vivimos, sea de una forma o de otra, pero sea en todo. Bien, ¿de qué estamos hablando? Desvalorización. Continuamente, si tenemos alguna historia, algún trastorno de este tipo, estamos hablando de desvalorización. Me siento desvalorizado. No es que sea un desvalorizado. Atender, las palabras. Es que este es un desvalorizado. No. Se siente desvalorizado y tiene un comportamiento como desvalorizado. No es un desvalorizado. Esto es muy importante también. Estamos hablando de huesos. ¿Huesos qué es? Mi estructura. Mis 206 huesos me aguantan todo mi cuerpo. Por eso yo estaría por el suelo. No me podría levantar. Si me falla los huesos de una pierna, pues yo no me puedo levantar, no puedo hacer el gesto. Y es toda mi estructura. Estamos hablando de músculos también, que es qué es lo que yo hago. Es movimiento. Es el movimiento de esa estructura. Porque los huesos en sí, los músculos en sí, lo que van a hacer es unir huesos a través de los tendones. Nada más, pero bueno, nada más y nada menos, que tienen su función. Entonces ya veremos a ver de dónde va el tema. ¿Qué tipo de estructuras intervienen? Los huesos, que ya hemos dicho, tropocientos mil. Después están las articulaciones. Las articulaciones es la unión de dos huesos, dos o más huesos. El hombro, rodilla, diferentes huesos. La muñeca. Hay un cartílago en las articulaciones. Hay un cartílago que su función es de cojín, de amortiguar, para que no rocen esos huesos y no se desgasten. ¿Qué pasan con las conocidas artrosis? Artrosis de cadera, artrosis de rodilla. ¿Qué pasa con eso? Que se ha eliminado el cartílago y los huesos se están rozando y se gastan y pueden doler. Ahí está. Las articulaciones tienen una cápsula articular, que es un tejido fibroso que las protege. Yo tengo dos huesos aquí, ya veremos una foto después para ver la cápsula articular, es un tejido fibroso que rodea y protege esa articulación. Y dentro de esa cápsula articular está el líquido sinovial,
que lo que hace es que sea más fluida ese movimiento. Es como un aceite para la articulación. A veces hay un aumento, cuando hay inflamaciones y demás, hay un aumento de ese líquido. Entonces se ponen las rodillas pues, muy anchas, se inflaman, ¿no? Y entonces tienen que sacar líquido. El líquido ese es líquido sinovial que sacan. Están los ligamentos. Los ligamentos lo que hacen es reforzar esas articulaciones, porque si no, el hueso estaría a merced de todo. Si yo me doy un golpe, pues tengo ligamentos, tengo la cápsula articular que a mí me defiende esa articulación, hasta cierto punto, ¿no? Me dan, pues, me puede luxar. Y la función que tienen los ligamentos es que no se luxe la articulación. Si me doy un golpe muy fuerte contra, igual salta la articulación, se luxa, que dicen. Entonces la función del ligamento es esa, aguantar. Los músculos ya lo hemos dicho, que es la unión entre los huesos y lo que me permite a mí el movimiento, y tenemos los tendones, que son las extremidades de los músculos, que son los que se insertan realmente en el hueso, los tendones, las famosas tendinitis y demás. Por ejemplo, significado de estructuras que intervienen. He cogido aquí un ejemplo de la extremidad superior. Tenemos el hombro. El hombro se relaciona mucho con los conflictos de responsabilidad como adulto. Mi responsabilidad, o bien como padre, o bien dentro de mi trabajo, no tengo esa responsabilidad. Entonces puedo tener patologías relacionadas con el tema del hombro. O bien como padres, o como ser humano en la sociedad. ¿Qué lugar ocupo yo en la sociedad? ¿Soy el hombre que necesita esa sociedad o no? En algo muy concreto, ¿eh? El codo está relacionado con la actividad profesional. Las epicondilitis, epitrocleitis, el codo del tenista, el codo del golfista, todo esto está relacionado con temas profesionales, ¿eh? El antebrazo, tenemos el radio del cúbito, es la acción, el radio de acción. O yo quiero separar o quiero juntar, quiero abrazar. Son conflictos de este tipo. Digo a nivel general, después están los matices, ¿eh? Hay matices, hay que verlo todo en su propio contexto, ¿eh? Las manos. Las manos simboliza el padre o la función paterna y también el trabajo en general, ¿eh? Ya lo veremos. Las manos se relacionan con el padre y con el trabajo, es lo que hacemos. Tenemos aquí el músculo. El músculo es movimiento, es desvalorización y además en un contexto yo me siento impotente para realizar algo, pero en una zona muy concreta. La desvalorización siempre la vamos a tener. Después vamos a ver los matices. Cuando hablamos de musculatura, estamos hablando de impotencia. El tendón. El tendón hemos dicho que fija el músculo al hueso. Por lo tanto, aquí tenemos el tendón de Aquiles, ¿eh? Es una desvalorización, siempre el tendón estamos hablando de desvalorización en un presente. Me estoy desvalorizando en este momento. El cartílago, como he comentado antes, desvalorización, sirve para amortiguar el gesto, ¿eh? Por lo tanto, hay una desvalorización en el gesto que yo pueda hacer. Por ejemplo, los meniscos. Ahí se fractura un menisco, entonces sabemos que la rodilla está relacionado con la sumisión. Yo me tengo que someter, lo que hacían antes, ¿eh? Al rey y la reina, me someto. Entonces, yo tomo conciencia de que me someto, pero quiero que sea suave, el gesto, ¿eh? Porque yo sé que me he de someter, pero con suavidad. Suavidad. El ligamento. ¿Qué hace el ligamento? Reforzar y estabilizar la articulación. En este caso, tenemos aquí la rodilla, ¿eh? Estaríamos hablando también de desvalorización, pero el ligamento siempre, así como el tendón nos habla del presente,
el ligamento es al futuro. Es esa desvalorización, pero en el futuro. Dicho de otra forma, el inconsciente es muy sutil, muchas veces, y muy preciso. Y te va a dar siempre la mejor solución. Si tú no sabes dónde ir, no te preocupes que no irás a ningún sitio. Te vas a quedar aquí. Y así tienes tiempo para pensar qué estás haciendo tú en tu vida. ¿Qué incoherencia de vida estás viviendo? Aclárate. De alguna forma, si en ese momento pudieras entrevistar al inconsciente, te diría, oye, este tío no sabe qué hacer y le doy tiempo para que se aclare, para que tome una decisión. Y mientras tanto, pues hay unos meses de ruptura. 7, 8 meses de baja y a ver qué va el tema. Pero al fin y al cabo siempre nos lo buscamos nosotros. Nadie nos hace nada. Nos lo montamos nosotros mismos, que somos muy expertos en eso. Somos muy expertos. Puede haber una hiperlaxitud. Hiperlaxitud son personas que a lo mejor tienen pues el hombro que se disloca, se luxa cada 2 por 3. Estas personas tienen conflictos, por ejemplo, aparte de estar desvalorizadas en esa situación futura, tienen conflictos de querer más libertad, de estar agobiadas en un sitio, por ejemplo, y querer mucha más libertad. O distensión, no llega a romperse. Una distensión ligamentosa, un esguince de tobillo, por ejemplo. Hay una fragilidad, hay una desvalorización y una fragilidad también. O un ligamento corto, es permanecer en esa misma situación. Estamos hablando del futuro, pero yo quiero permanecer aquí. No quiero cambiar. Mira, esta es la cápsula articular del hombro. Esto es un dibujo. ¿Veis todas estas fibras? Y aquí están todos los ligamentos. Y la aponeurosis o fascias, que no dejan de ser más que tejidos conjuntivos de fibras que lo que hacen es proteger toda la planta del pie, toda la musculatura y demás. Aquí estaríamos hablando de desvalorización siempre, pero en una situación de desprotección. Me siento desprotegido. Y cuando es plantar, la planta del pie está en relación con la madre. Por ejemplo, me siento desprotegido en relación a mi madre, que puede ser real o simbólica, la madre. Real, tu madre biológica. Simbólica, la madre que te da de comer, que puede ser la empresa, mi club, del cual vivo yo. Los dedos. Vamos a ver, el primer dedo, el dedo gordo del pie. Ya hemos dicho que la planta es mamá. El dedo gordo del pie está en una obligación con la madre, real o simbólica siempre. Es el dedo que me apoyo, el que está debajo del dominio de la madre, el que me apoya, el primer dedo, está en relación con la madre. Cualquier fisura, cualquier golpe y demás está en relación con ello, con la mamá. El segundo dedo, relación con los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Las personas que me rodean. Mi cuñado, mi primo, mi hermano, son mis colaterales, en relación a ellos. Tengo algún conflicto. El tercer dedo es la relación, una dificultad de la comunicación. Tengo dificultades en comunicarme con la gente que me rodea, con mis colaterales, por ejemplo. El cuarto dedo está en relación con la injusticia, es una cólera reprimida. ¿Por qué? Porque por medicina china, por ahí pasa el meridiano a vesícula biliar. Por eso hay cólera, porque la bilis es cólera, es como un enfado reprimido, pero con mucha más intensidad. Y después tenemos ya el último dedo, el quinto, que está relacionado con el territorio. ¿Por qué? Porque por ahí también pasa el meridiano de la vejiga urinaria. Y la vejiga urinaria está en relación con el territorio, con marcajes de territorio.
¿eh? Pero en este caso no es marcaje de territorio, en este caso es el territorio en sí. Cualquier golpe que yo me levanto por la noche, no, es que voy dormido y me he dado un golpe y mira, me doy en el quinto dedo, mira que tengo dedos, y me doy ahí. Me podía haber dado en el gordo, me podía haber dado en el segundo, en el tercero, no, me doy en el pequeño. Entonces yo tengo que pensar a ver qué pasa con mi historia de territorio. La mano. La mano en principio expresa toda la actividad, toda la potencia. Yo pego con la mano, normalmente doy puñetazos, mantengo el bastón, el báculo, el poder, dominio. Es la raíz de la mano, la manifestación raíz de mano, el lenguaje de manos. Hay muchas culturas que utilizan las manos, los chinos, sobre todo los hindús, los budistas con los mudras, todo es un lenguaje. El lenguaje de sordomudos también. Esto la mano lo tiene, ¿no? Arquetípicamente, así como la planta del pie está en relación con la mamá, arquetípicamente la mano está en relación con el padre y el trabajo, ya lo había dicho antes. Y el carpo pues representa las estructuras de trabajo. El carpo es la zona que va de la muñeca hasta los nudillos. Es esta zona. Tenemos 5 carpos. Y aquí ya vendrían las falanges. El primer dedo es el pulgar, posición del padre, es la precisión en la actividad. ¿Dónde está mi posición como padre en la familia? Si tengo alguna lesión o alguna historia en el primer dedo, es que mi posición como padre dentro de mi familia no es la que debería ser. Entonces eso tengo que pensar. Y si hago una relación con los sentidos, está en relación con el gusto. Con el gusto. El bebé. Con el gusto. El índice, el segundo dedo, es el de la autoexigencia, acusación, culpabilidad social. Mira que esto, señalas así, poder, acusas, con este dedo, no con otro, con este, acusas con este, con el segundo, el índice. Por eso se le llama el dedo acusador. Exacto, viene de ahí, estás ahí, porque tú, es igual que sea diestro zurdo, es el segundo, y está en relación con el olfato. Pruebas algo o quieres oler algo, metes el segundo dedo. No metes otro normalmente, sino comprobarlo. El tercer dedo, sexual. Está en relación con la sexualidad. Por lo tanto, señoras, señores, quien tenga problemas con el tercer dedo, que se revise. Voy a decir una tontería, pero pues están grabados, si no la diría. Y está en relación con el tacto. Tocar. Por eso tú cuando alguien te pasa o te hace alguna jugada, le haces una peineta, ¿no? Es esto, que te den por donde amargan los pepinos, más o menos. El anular es el dedo del compromiso, de la alianza. ¿Dónde nos ponemos los anillos? Los que se ponen anillos, yo no me pongo. Los que se ponen anillos cuando se comprometen en una boda. ¿No es en en el cuarto? Es el compromiso. Si yo tengo alguna historia en mi cuarto dedo, que me duele, que me he dado un golpe, que tengo una tendinitis, que no sé qué, veré a ver mi compromiso cómo está comprometido, valga la redundancia. ¿Qué es lo que no hago yo dentro de mi compromiso? ¿O qué estoy haciendo yo que no quiero hacer dentro del compromiso? A veces me obligo. Está en relación con la vista. Está en relación con la vista. He tenido buen ojo para pillar a este. ¿Sí o no? Este ha tenido buen ojo, pega un braguetazo que no veas, ¿no? En fin. Meñique, los secretos, las mentiras. Es el del oído. ¿Qué pone aquí el oído? Para no escuchar. Las mentiras. ¿Para qué esta enfermedad? Bueno, estamos hablando de músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, bueno, son estructuras relacionadas con la competitividad de grupo. Yo tengo que ser competente. ¿Competente qué significa? Que yo tengo que ganar dinero, que ese dinero es comida. Si no gano lo que debo ganar,
me desvalorizo. Si llego a casa y me dice la señora, ¿hoy qué traes? Nada. ¿Qué comemos hoy? Y entonces me desvalorizo y empiezo a todo esto que nos comentaba Rousseau. No soy capaz, no merezco, no podré, no. Y es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. ¿Para qué esta enfermedad? Pues tenemos que tener muy claras la segunda ley de Hammer, por ejemplo, que está en relación con el carácter bifásico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Médicamente, la enfermedad se considera como una enfermedad fría o una enfermedad caliente. Son dos enfermedades, por decirlo de alguna forma. Hay enfermedades, hacen la distinción la medicina, enfermedades frías y enfermedades calientes. Para el doctor Hammer no es así. Para el doctor Hammer la enfermedad es la misma. Lo que ocurre es que está en una fase fría y en una fase caliente, en una fase activa y en una fase de resolución, en una fase estresante y en una fase parasimpaticotónica o vagotónica, de descanso. Porque yo cuando tengo un conflicto, se me va a activar, si tengo un DHS, un conflicto emocional, se me va a activar esta zona, y eso me voy a poner en estrés, porque tengo que solucionarlo de alguna forma. Si a mí me roban el coche, me voy a poner en estrés. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a ir a la policía, denunciarlo, no sé qué. Cuando ya estoy en la policía, que lo he denunciado y demás, entonces ya paso a esta fase, la fase de resolución. Que tenga el coche o no es otra historia, pero yo de momento he hecho el paso. He hecho el paso. Y entonces hay un repunte, que es pasar otra vez a esa fase de estrés. Es como la prueba del algodón, que llamamos. El inconsciente es muy sabio. Y entonces tú, cuando tomas una determinación, te pone más pruebas para ver si te crees lo que has hecho. A ver si estás convencido de ello. Y entonces sí, que ya pasas a la fase de solución final y a la normotonía otra vez. Pero quiero que os quede claro el concepto de que, tal como lo ve el doctor Hammer, y yo estoy de acuerdo con él, en el sentido de que la enfermedad es bifásica. Hay un estado de estrés y un estado vagotónico de reposo, de resolución, con un repico, con un repunte simpaticotónico, o sea, de estrés otra vez. El hecho de que se le llame fase de resolución no quiere decir que esté curado. Está en proceso, porque, como ya apuntaba Rousseau, si yo me quedo aquí y pasa esta fase y yo no paso aquí, entonces estoy bailando de un lado para otro. Y ahí es cuando se cronifican las enfermedades. O sea, artrosis, estas crónicas, inflamaciones crónicas, todo lo crónico es porque yo no tomo la conciencia suficiente como para pasar. Es decir, no me lo creo. No me lo creo. No me creo lo que yo he hecho, de alguna forma. Y cuando yo lo he hecho, entonces me viene otra vez otro palo y en vez de apartar, pues sigo la misma historia. Es como el hámster que está ahí dando vueltas sobre lo mismo. La misma rueda. Entonces Hammer apunta que, hablando ya específicamente de los huesos, que normalmente en esa fase activa, en ese conflicto activo, normalmente no hay dolor. Solo hay dolor si el hueso, si el cartílago no existe, se necrosa. Entonces sí que hay dolor en la fase activa, pero normalmente no lo hay, en la fase de estrés. Y entonces cuando paso a la primera barriguita, entonces sí que empieza el dolor intenso y continuo. ¿Por qué? Porque entonces es cuando se inflama. Es la parte de resolución. Se inflama y entonces duele mucho. Y eso suele durar, aparece a las 2 o 6 horas de ese conflicto y dura unas 3 semanas como máximo, según el doctor Hammer. Después, ese repunte dura 30 segundos o 60 segundos, no más, y si se mantiene es que hay algún conflicto ahí pendiente. Y después ya pasas a la solución.
a la solución, que solo hay dolor cuando aprietas, si no, no. En la primera fase hay dolor, te aprieten, no te aprieten, hay dolor siempre. Luego ya cuando a veces dices, ay, me aprietan y me duele, pero si no, no. Entonces es que estás en la segunda fase y ya se soluciona. Pues ¿cómo podemos sanarnos? Ya se ha apuntado. El proceso especial con sentido biológico, esa quinta ley biológica del doctor Hammer, que es la quinta esencia, le llama él. Es decir, como bien decía Rousset, nosotros entendemos la enfermedad como un proceso. Por lo tanto, tenemos que entenderla, comprenderla, integrarla y actuar, tomar conciencia y actuar con coherencia. Y ahí está todo. Ahí está el kit de la cuestión. No hay más. No hay más. Ahora bien, como he dicho antes, si yo tengo una fractura, iré a ver al traumatólogo. Pero después miraré a ver qué historia emocional hay detrás, que yo he reprimido y no he manifestado. Por lo tanto, el dolor emocional, estamos hablando siempre de desvalorización. Cuando hablamos, ya ha apuntado antes Rousset, que el dolor físico y el dolor emocional es proporcional, hay una relación directa. Y los dolores articulares, musculares, óseos, siempre desvalorización, y hay una pérdida de autoestima en un contexto pues familiar o laboral, es igual, porque la familia puede ser familia biológica o familia simbólica, que puede ser tu trabajo, o tu equipo de básquet, o tus compañeros. Para el inconsciente no distingue diferentes familias, todo es familia. Lo que pasa es que va a depender el contexto en el cual tú te muevas, va a depender, nada más. Y bueno, ¿y qué hace nuestro cuerpo? Va a somatizar lo que yo he reprimido, ni más ni menos. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Para que yo tome conciencia de que estoy actuando con incoherencia y ponga un remedio, pase a la acción. ¿Ve? Y así te sanas, emocionalmente te sanas. Normalmente, cuando una persona se sana emocionalmente, el cuerpo sigue. Normalmente, salvo casos excepcionales, el cuerpo sigue. Y eso llegará o llevará a una curación, que se llama. Pero lo que se pretende en principio es esa sanación emocional, porque es la base. Es la base. No es el tratamiento sintomático. Porque como bien dice la palabra, yo solo voy a ir al síntoma. Y entonces la base, de dónde viene, yo no lo voy a tratar. Con lo cual, sí, me valdrá un día, 2 días, 5 días, pero a la que me venga otra vez el mismo conflicto, voy a caer otra vez. Y así se van cronificando las cosas. No quiero decir con ello que no se deba tomar medicación, pero con otra conciencia. Simplemente es esto, tomarla con otra conciencia. ¿Qué implicación tiene en nuestra vida? Pues imaginaros, son procesos invalidantes, el dolor, toda la inflamación, sobre todo las enfermedades estas crónicas o enfermedades degenerativas, osteoarticulares o neurológicas, que, pues bueno, la incapacidad es para realizar lo que yo hago cotidianamente, las actividades de la vida diaria. ¿Y esto qué supone? Pues precisan reposo, lo cual va a generar que una improductividad social, más bajas, más historias y demás. Nosotros no estamos mentalizados que la persona que está en vagotonía necesita su reposo. Nuestra mentalidad, la mentalidad de la administración es otra. Es ir a trabajar lo antes posible, cuando el cuerpo todavía no está recuperado. Y la historia va por ahí. Entonces no se deja el tiempo suficiente a que el cuerpo se recupere. Y hay más recaídas. Si nosotros tuviéramos conciencia de esto, si la administración tuviera algo de conciencia de esto, otro gallo cantaría. Porque la persona se podría recuperar y después podría producir mejor. Bueno, esto es una opinión muy personal. Las personas afectadas muchas veces se sienten incomprendidas por su entorno. Otra vez está de baja, otra vez no sé qué, este tío no sé qué, este es un vago, y no sabes de qué va, porque estamos muy dados al juicio, sin saber nada,
Y bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Que hay un rechazo social, la persona se siente aislada, y esto es el pez que se muerde la cola. Si me siento aislado, me voy a desvalorizar mucho más, porque nadie me comprende. Entonces sí que ya no sirvo, ya no valgo para nada. Entonces me entierro a mí mismo. Me monto mi propia funeraria, me voy al cementerio y me meto en el ataúd y me entierro. ¿Eh? Bueno, aquí pueden nadar, pero no os voy a explicar, porque tenía una cosa en nadar, pero yo no lo explico. Me han tocado el gusto y ya no lo explico. ¿Qué implicación tiene esto en nuestras vidas? Pues pérdida de oportunidades laborales, promoción laboral, educación. Esto es la dependencia económica, indudablemente, si una persona está en baja, llega un momento que ya, pues, o se le da una invalidez, o no se le da la invalidez, o lo que fuere, total, que va a depender de otras personas también, en muchos casos, y consecuencias también para los familiares y cuidadores. Entonces, ¿hasta qué punto, ya para acabar todo esto, hasta qué punto depende de uno mismo? Ya os he dicho antes que depende del todo de uno. Por lo tanto, cada uno es responsable de su propia salud. Esto lo tenemos muy claro aquí, porque tenemos un cartel ahí en el pasillo que pone esto, ¿eh? Que cada uno es responsable de su propia salud. Las personas que vienen aquí no vienen a que yo las cure o que Rousseau las cure. Si vienen a eso, le digo, mira, cruza la esquina y está el clínico de urgencias. O vete al CAP. No, yo he hecho de médico. Entonces sí, yo creía que curaba. Pobre de mí, qué iluso. ¿Eh? Es la misma persona. Yo como mucho acompaño, nada más. Yo acompaño a darle visión a la persona de diferentes posibilidades que hay. ¿Qué es lo que le ha causado todo esto? Y es la misma persona la que se tiene que sanar. Nada más. Yo doy un paseo, Rousseau, todos, cogemos de la mano y vamos a pasear. Nada más. Y les mostramos lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para que la persona tome conciencia y actúe en coherencia y cambie. Y si cambia la persona, cambia su entorno y se sana. Y al final se curará. O no, no sé. Va a depender de cómo lo viva. Tú eliges cómo quieres vivir y en qué estado lo deseas hacer. Indudablemente, cuando tú tomas conciencia, tú vas a elegir. Es cuando tú puedes elegir. Ese 5% tan favorable que nos ponían ante Rousseau, del inconsciente, eso solo lo vas a poder utilizar si tú tomas conciencia, si no, no. Si no estás en la vorágine del día a día y no te vas a pensar nada. Y luego decimos que somos libres y que decidimos todo. ¿Pero qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Ir al cine? Sí, me gusta ir al cine, entonces plantéate para qué vas al cine. Tú tienes la capacidad de adaptarte al medio en el que vives. Indudablemente que tú tienes esa capacidad, porque si no estaríamos muertos. Si nosotros no nos adaptamos a nuestro medio, estamos muertos. Si nosotros no nos adaptamos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos teniendo, estamos muertos. No habría evolución. Por lo tanto, la enfermedad como tal no es más que una adaptación al medio que tú te construyes día a día, a ese medio incoherente que tú estás viviendo. Entonces la enfermedad simplemente lo que te hace es mostrar esa incoherencia de medio que estás viviendo, de medio o vida, llamarle como queráis. Nadie puede elegir por ti, indudablemente. Solo tú puedes elegir por ti. Solo tú. Solo tú te puedes sanar. No puedo sanar yo a nadie. Sí que puedo ir a un quirófano y salvarle la vida a alguien, pero un momento puntual. Momento puntual. Pero yo no puedo salvar a nadie. No puedo elegir por nadie. Es la misma persona que tiene que encontrar su camino, que tiene que encontrar su recurso de vida. Yo no puedo vivir por la otra persona. No puedo vivir, no lo puedo hacer.
Pero lo que sí sé es que depende única y exclusivamente de mí. Por lo tanto, tú tienes el poder para sanarte. Solo depende de ti, no de nadie más, no del médico, no del vecino. Te puede ayudar el médico o el vecino, no digo que no, pero en definitiva, quien tiene que tomar esa decisión es uno mismo, porque la vida le pertenece a uno. Mi vida me pertenece a mí, no al vecino, y yo vivo mi propia vida. Por lo tanto, yo tengo todo el poder para sanar. Y vosotros también. Porque si yo me puedo sanar, vosotros también. Lo que ocurre es que no nos lo creemos. Esa es la historia. No nos creemos que nosotros nos podemos sanar. Esa es la historia. Por lo tanto, cuando salgáis de aquí, tenéis que salir diferentes. Con otro cambio, con otra forma de pensar. Estas conferencias no son más que para eso. Estaba aquí mi espíritu. Así que, muchas gracias, porque nosotros tenemos el poder de poder sanarnos. Muchísimas gracias.